Shalom, shalom, bendiciones a todos en esta mañana, qué gusto poderlos saludar para que podamos compartir y tener otro tiempo de aprendizaje. Recordemos que esto es un aprendizaje, todos vamos recibiendo de nuestro Padre lo que Él nos quiere hablar. Bienvenidos todos, que en esta mañana sea su Espíritu hablándonos, que en esta mañana sea nuestro Padre trayendo lo que Él quiere hablarnos. Así es que bienvenidos a todos. Un fuerte abrazo a la distancia para todos los que ya están conectados. Que el eterno Elohim de Israel sea hablándonos en este día. Bienvenidos, y desde donde te conectas, allá en tu país o en la ciudad, acá en Colombia, en la ciudad que estés, que este día recibas ese abrazo de nuestro Padre y que su palabra sea hablándonos a todos. Un fuerte shalom para cada uno de ustedes en los diferentes países donde estás viendo, en Ecuador, en Costa Rica. Bueno, hablando de Costa Rica, les tengo una noticia. El miércoles en la noche vamos a tener una conexión especial también con Costa Rica. En Perlas Proféticas del Reino. Vamos a estar con el profeta Leonardo de Costa Rica. Él va a traer un tema muy importante para estos tiempos en cuanto al shofar. Así es que dentro de Escuela Profética, hace algún tiempecito le habíamos comentado que vamos a tener también enseñanzas en cuanto a shofar. Es muy importante porque hoy vemos que mucha gente lo tiene como una moda. Y no es una moda. El shofar es un instrumento profético, y ese va a ser nuestro tema, el shofar como instrumento profético. Entonces conéctese el día miércoles 8 de la noche hora Colombia, y usted ya en su nación tiene que mirar cuántas horas de diferencia tiene. Este tiempo los toqueín están siendo llamados por nuestro Abba, por nuestro Padre, para un tiempo de conquista en las naciones. Estamos en un tiempo donde el Padre está reuniendo a sus gibor, a sus guerreros, a sus valientes. Alguien me preguntaba ayer y me decía, bueno, y si yo soy parte de la escuela, estoy bajo una cobertura. Quiero decirles que esta palabra cobertura en nuestro lenguaje no existe, en el lenguaje del reino. ¿Por qué? Porque nuestra cobertura es Yeshua. Dice la Escritura que Él es nuestro sumo apóstol de nuestra profesión, ¿cierto? Que Él es el enviado del Padre, porque eso significa apóstol, shalía, un enviado. Eso es un apóstol. Esto no tiene que ver con jerarquías naturales de que alguien es más que alguien, no. Tiene que ver, ¿verdad?, con la comisión que el Padre le ha asignado. Nada más, todos somos importantes. No creamos que en todo caso el pastor no es importante. Todos somos importantes dentro del reino y cada uno cumplimos una función específica. Y este es un tiempo a donde nuestro Abba Kadosh está llamando a sus gibor, a sus valientes. Recordemos que dice Josué, ¿verdad? Valientes. La palabra valientes no solamente es hablarlo, es demostrarlo. Y cuando Josué, ¿verdad?, en el libro de Josué nos está hablando de valientes, nos está hablando de una persona decidida, firme, convencida de obedecer las instrucciones del Creador. La obediencia no es para todos, es para aquel que ha decidido avanzar conforme a lo que escrito está. Entonces no se pierda el día miércoles, como les decía, a las 8 de la noche, hora Colombia. Vamos a estar con el profeta Leonardo de Costa Rica. Él va a traer un tema muy importante de el shofar. El shofar como instrumento profético, porque en este tiempo, como les digo, los gibor, los valientes, las águilas, los leones están siendo equipados por el Todopoderoso. Es cierto, nosotros como personas acá en la tierra que el Padre nos ha colocado para traer quizás una instrucción, una palabra, una enseñanza, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Y acá en el reino también están los toqueín. También están aquellos que usan un shofar como instrumento profético. Esto no es una moda, esto no es porque a mí me gusta, yo me compro uno o yo tengo uno. No. Entonces, este es un tiempo donde el Padre está renovando también, está trayendo una renovación en cuanto a sus gibor con los shofarot.
¿sí? Porque hay un ejército con shofarot. Shofarot porque es, ¿verdad?, un equipo. Hay un ejército que ya el Padre está tomando de las naciones. Pero para esto, recordemos el libro de Josué, hay unos preparativos y es por eso que el Padre nos ha tenido preparando, es por eso que el Padre nos ha venido formando a través de su palabra, nos ha venido formando también a través de las pruebas. Todas las pruebas que vienen a nuestra vida es para probarnos, justamente para eso. No confundamos prueba con consecuencia. Las pruebas nos forman y esa formación nos lleva a un nivel diferente. Y no solamente un nivel hablándolo espiritualmente, también viene un nivel diferente de unción. En las naciones hay una unción de gobierno, es decir, de autoridad que va a ser entregada a sus gibor, que va a ser entregada a sus valientes. Y para eso nos estamos preparando, ¿sí? Entonces, bueno, acá les dejo la invitación, igual se las vamos a compartir para que usted pueda conectarse el día miércoles. Y si no tiene un shofar, no se preocupe. Igual usted necesita conocer. ¿Por qué? Para que usted sepa distinguir cuándo es un viento extraño que se está sonando, ¿verdad? Porque hoy hay muchos que están con shofares en todo el mundo como una moda y no es así. Muchos pueden tener un shofar, pero eso no significa que todos estén enviados por el Creador. Recuerden la enseñanza del día miércoles, ¿sí? La enseñanza del miércoles donde veíamos que, ¿verdad?, uno de los profetas de Baal se hizo una trompeta, dice en la palabra trompeta, ¿verdad? Se hizo una trompeta como un shofar, por decirlo así, y sonaba y le decía a Acab, mira, con esto vas a cornear, con esto vas a subir, con esto vas a ganar la batalla, con esto. Entonces, es importante que todos podamos estar alineados, que todos podamos estar en el mismo sentir, conociendo, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que todos vayamos recibiendo las instrucciones para todos estar en el mismo sentir, todos podamos estar alineados a lo que el Padre viene hablando, porque si solo nos conectamos a una enseñanza, ¿verdad?, y no hemos venido como en esa preparación, ¿verdad?, entonces cuando llegue el momento de juntarnos, de unirnos, no vamos a estar en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque uno va a estar como destonado, ¿verdad? Es decir, fuera de lo que ya hemos venido estudiando. Entonces es muy importante y lo que usted porta es importante en el reino. Como les decía, esto no es cuestión de coberturas, esto es cuestión de unir nuestras unciones, unir lo que el Padre nos ha dado. Yo sé que el Padre está tomando de diferentes naciones para ese gran ejército que para este tiempo se va a manifestar en las diferentes naciones, de sus águilas y leones, porque Él está tomando de sus gibor. ¿Qué representa el águila y el león? Sí, y esto lo he venido diciendo porque muchas veces confundimos y creemos que el águila representa una mujer y que el león representa un varón. No es así. En el reino, el águila y el león representan, mirándolo proféticamente, sí, el león es autoridad porque se dice que es el rey de la selva, el león representa gobierno, pero el león es el que cuida su territorio, ¿sí? Cuida su territorio, hablándolo así, en específicamente un terreno, un territorio, está delimitando territorios, ¿verdad? Está en la tierra el león. El águila, en cambio, en el reino, también cuida su territorio, también está marcando un territorio, pero lo hace desde las alturas. Entonces, esto no tiene que ver con sexo, que es varón o que es mujer. Todos necesitamos ser águilas y leones, cuidar nuestro territorio, tanto en la tierra como en el aire. Tenemos que cuidar, tenemos que ser esos vigías, tenemos que ser esos atalayas, tenemos que ser esos centinelas. Por eso es que es la palabra shomer. Bueno, muy aparte que, ¿verdad? A veces no entendemos. Es cierto, nuestro ministerio se llama Guardas del Reino y no porque le pusimos, sino que ese fue el nombre que el Padre nos dio. Cuando conocimos ya de raíces hebreas, entendimos, ¿verdad?, qué significaba shomer. Significa eso, ¿sí? Ser centinela, ser un guardián del reino. Entonces, eso es lo que el Padre le ha llamado a hacer a usted. Un centinela, ese que esté parado en los muros, ese que esté parado en la brecha, un vigía,
¿verdad? Un vigía. Hoy hay muchos que quieren ser usados en el reino, pero para ser usados en el reino, imagínese usted un centinela, un vigía, un atalaya parado en el muro. Ese no duerme, ese no descansa, ¿sí? Entonces, por eso es que el reino es para valientes, ¿sí? Bueno, vamos a mirar hoy el capítulo 43 del libro de Génesis, un libro muy importante para este tiempo. Recuerde que el profeta viene a entregar la Torá desde una perspectiva, ¿verdad?, para confrontar. ¿Qué nos confronta? Nos confronta espiritualmente a nosotros cómo estamos, ¿sí? Por eso es que la palabra dice que el profeta hace volver el corazón, ¿verdad?, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El profeta, la función principal del profeta es venir a alinearnos. ¿Y cómo nos alinea? A través de la escritura. Pablo dijo, si yo no hubiese sabido que la codicia es pecado por causa de la Torá, porque la Torá nos enseña eso, yo pensaría que nunca estaba de pecado. Entonces hay cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero que cuando la Torá llega a nuestras vidas y comenzamos, ¿verdad?, a escudriñar la escritura desde la perspectiva correcta, la perspectiva hebrea, vamos a ver que aunque nosotros lo conocíamos antes, los 5 primeros libros de la escritura, no se nos había alumbrado el entendimiento, o quizás no entendíamos qué era pecado, ¿verdad? Y pecado es transgresión a la escritura, transgresión a lo que escrito está. Entonces la Torá lo que viene es a alumbrarnos. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿por qué? Porque viene a alumbrar nuestras vidas. Y mientras revisaba esta porción, sé que el Padre va a alumbrar porque yo le he llamado a esta enseñanza, peso justo y balanza justa en el reino. Muchas de las circunstancias que pasa el creyente hasta ahora, ¿verdad?, aunque diga, pero yo estoy haciendo lo correcto, o yo no tengo pecado, pero hay cosas que todavía nos están llevando a vivir en injusticia, cosas pequeñitas para nosotros, pero que en el reino recuerde que no hay nada pequeño ni grande. Para el Creador, una transgresión a su palabra simplemente es transgresión. Aunque nosotros acá podamos verlo como algo pequeño, pero no es así. Entonces, que hoy el espíritu de nuestro Abacados, de nuestro Padre Eterno, venga a alumbrar nuestro entendimiento, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podamos escuchar, ¿verdad?, y arreglar lo que esté mal en nuestra vida. Porque eso es lo que hace la Torá, viene a enderezar. Y la Torá da en el blanco, porque Torá significa instrucción o dar en el blanco. Es decir, nos va a hablar justo donde nosotros necesitamos escuchar para enderezar eso que esté torcido, eso que esté desalineado. Bueno, bienvenidos todos, como les decía hace un momento, desde el lugar donde están, en las diferentes ciudades de acá de Colombia y en las naciones. Vamos a ver el capítulo 43, donde habla de los hermanos de Joseph, cuando regresan con Benjamín. Dice el versículo 1 del capítulo 43, el hambre era grande en la tierra. Recordamos que el capítulo 42, ¿verdad?, termina cuando Jacob le dice a sus hijos, no, ustedes no van a volver a Egipto con mi hijo. Pese a que Simeón se había quedado, ¿verdad?, prisionero, lo dejaron allá. Joseph dijo, tiene que quedarse hasta que me lo traigan a Benjamín. Pero Jacob no quiso enviar a su hijo. Él dijo, no descenderán, ¿verdad? Y dijo, no, porque ya su hermano murió y solo él me ha quedado y si le acontece algo yo me muero. Entonces no dejó ir a su hijo. Pasó un buen tiempo. Recordemos que ellos llevaron provisión, ellos tenían trigo, ellos llevaron alimento. El hambre se puso más severa. Es decir, el hambre estaba mucho más severa y dice que era grande, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, punto 1, se cumple la profecía. Recordemos que la profecía fue los 7 años de hambre. Pero cuando José, ¿verdad?, trajo la interpretación, dijo que era o iba a ser tan grande el hambre, tan severa, que no se iban a acordar, estamos viendo Génesis capítulo 43, que no se iban a acordar de los buenos años que tuvieron. Es decir, que el hambre iba a ser tan severa que los 7 años de abundancia no los iban a recordar.
Y acá vemos que ya se está cumpliendo la profecía. Hubo mucha hambre, era severa, ¿sí? Y esto me lleva a ver, ¿verdad?, que la promoción de Joseph, la promoción de José, ¿verdad?, a ser gobernador de Egipto se dio ¿cuándo? ¿O para cuándo? Para los tiempos de crisis. ¿Para qué el Padre lo ha estado preparando todo este tiempo a usted? ¿Para qué el Padre nos ha estado formando en el reino? Sí, hablo del reino porque hablo con Torá. ¿Para qué cree que nos ha estado formando? Para que nosotros podamos tener estrategias, herramientas, ¿verdad?, para sobrevivir en los tiempos de crisis que están muy cerca, en esos tiempos que van a llegar. Entonces, para eso es que el Padre nos prepara. Por eso la palabra también dice, mirad bien cómo vivís, cómo estás viviendo, ¿sí? Que tenemos que vivir de forma diligente, mirando los tiempos, porque los tiempos son malos. Y cuando la Escritura dice mirar los tiempos, ¿verdad?, mirar qué acontecimientos hay, miremos qué acontecimientos hay, ¿verdad?, en otras naciones. Lo que usted escucha en otras naciones pronto va a golpear la puerta de su nación. Entonces, miremos bien cómo estamos viviendo. Dice la palabra, vivan como sabios, no como necios. ¿Y quién es un sabio? ¿Verdad? Ya hemos visto esta porción. ¿Quién es un sabio? Un sabio es el que tiene temor a la Escritura, es el que pone por obra la Escritura. Ese es un sabio. Dice, y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Miren, aquí vemos unos testimonios muy importantes para ponerlos por obra. El alimento se había acabado, ya se comieron todo, ya no había alimento. El mismo Jacob, ¿verdad?, que dijo no desciendan o no vayan, ¿verdad?, ahora le dice vayan. ¿Quién es el que da las instrucciones? ¿Quién es el que tiene que ser cabeza en un hogar? El padre, el papá. Acá vemos esa figura de varón, ¿sí?, de un varón justo. ¿Quién? El padre. Muchos hogares están fuera del margen de la Escritura, fuera del orden. ¿Por qué? Porque el varón de la casa no está asumiendo su rol, ¿sí? Vemos acá que este varón llamado Jacob le dice ahora a sus hijos, vuelvan y compren, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se habían comido la ración que habían adquirido en Egipto. Simeón seguía preso, seguía de allá, ¿verdad? Pero acá el hambre hizo que Jacob lo envíe, ¿verdad?, por segunda vez. Tenía que concluirse el asunto. Recordemos que Simeón estaba en Egipto, ¿verdad? Debía de concluirse el asunto, pero acá había algo. No podían volver sin Benjamín. Esa fue la condición que le dio Joseph, ¿verdad? Entonces, vemos acá que el hambre era tan apremiante que hizo que cambie ¿de qué? De opinión Jacob. El que antes dijo no va, ahora le está diciendo vayan y compren. ¿Qué nos muestra eso para nosotros en este tiempo? Que así el Padre Celestial tiene que tratarnos a nosotros cuando estamos rebeldes a una instrucción. Aquí hubo una instrucción de parte de José y dijo, cuando tienen que traerme a Benjamín su hermano, para que vuelvan, él tiene que venir. Entonces, volver tiene que ver con Teshuvá, ¿verdad? Volver, Teshuvá. Lo que el Padre nos está pidiendo en este tiempo, hacer un Teshuvá, volvernos a Él de todo corazón. Pero ¿qué está pasando con muchos pastores, con muchos hermanos? Porque esto ya no se trata solo de pastores. La salvación es personal y el Padre le está hablando a su pueblo, ¿sí? Entonces cada uno tiene que tomar la decisión de salir, de volver al Padre en obediencia a su Torá. Vemos acá que Jacob dijo no van a regresar. Eso dijo en el capítulo anterior, en el último versículo, no van a ir y se quedaron.
Lo mismo pasa en este tiempo. Muchos dicen, no, yo no quiero saber nada de Torá, yo no quiero saber nada de eso, pero les voy a decir algo. El Todopoderoso usa circunstancias difíciles como esta que está pasando en este momento acá en la Escritura. El hambre era grave. ¿Qué representa hambre en la Escritura? Representa una necesidad apremiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? El Padre permite circunstancias difíciles en la vida del creyente para que obedezca. Acá, cuando tuvo que acceder a que vayan nuevamente y con Benjamín, este varón llamado Jacob, cuando el hambre era apremiante, es decir, cuando hubo una necesidad, ¿verdad? Y necesidad de muerte, porque si no había alimento, no tenían que comer, se iban a morir. Entonces, las necesidades, las dificultades, las situaciones difíciles es el trato con el cual el Padre tiene que emplear para que su pueblo que está rebelde se vuelva a él de todo corazón. Se vuelva, porque aquí le dice vuelvan. Y vuelvan es un retorno, ¿verdad? Teshuvah. Y eso es lo que el Padre en este tiempo va a emplear, para que su pueblo entienda que Él está llamándoles a un Teshuvah. Ya no más entretenimientos. Da pena ver cómo muchos están entretenidos jugando al ministerio. Congresos por aquí, luces, músicas, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas que el Padre no les ha mandado hacer. Es necesario que nosotros, como proféticos, nosotros que estamos escuchando la voz del Padre a través de su palabra, usted que está escuchando ahora, entienda que el Padre le está llamando a un volver. Y si usted hasta ahora no ha entendido, la necesidad apremiante, lo que está por venir en el mundo entero, es lo que va a hacer volver a muchos, al Padre, al corazón del Padre, el corazón de cada creyente al Padre, pero en obediencia. Ya no más jugando a que sí, yo sí estoy en una iglesia. El estar en cuatro paredes no significa que alguien tenga una vida de compromiso y de obediencia a nuestro Creador. Entonces, la necesidad, las circunstancias difíciles, a punto de muerte, por decirlo acá, porque acá no había alimento, es lo que va a hacer que muchos vuelvan al Creador, que muchos vuelvan al Padre. Entonces, ¿quiénes vamos a estar allí? ¿Verdad? Para guiar, porque van a quedar como ovejas sin pastor. Usted y yo, que estamos conociendo la Escritura. Sigamos. Vamos a ver, verso 3 dice, respondió Judá. Vamos a ver, vamos a leer desde el 3 al 5. Aquel hombre, o sea, refiriéndose a Joseph, nos advirtió, tremendo, con ánimo resuelto, o sea, no se pudo negociar. En el reino no se negocia con el Padre. No es cuando yo quiero, de esta forma sí, es que esto de acá no me gusta. No. En el reino no se negocia. Yo sí celebro las fiestas, como mucha gente. Yo celebro las fiestas del Padre, sí, pero ¿y la obediencia? Celebras las fiestas, pero no estás cumpliendo leyes alimenticias. ¿De qué sirve que celebre fiestas si usted no está obedeciendo a lo que escrito está? ¿De qué sirve que celebre fiestas del Padre si usted no está alineado a la voz del Padre? Hay muchos que están entretenidos en las fiestas, pero no están escuchando la voz del Creador. Cuando en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Usted recuerda ese pasaje, yo sé que usted lo recuerda, ¿verdad? Hubo la visión, ¿verdad? De Moisés y de Elías, y estaba allí Yeshua. Cuando los discípulos ven la visión, recuerda eso, ¿verdad? Ellos todos emocionados y le dijeron, Yeshua, ¿quieres que vayamos y hagamos una enramada? Porque era una fiesta. ¿Quieres que hagamos una enramada? Una para Moisés y otras para Elías. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces nos emocionamos. Ayer era una fiesta y hubo una visión, ¿sí? Pero ellos no vieron la visión como tenían que verla, ¿sí? Ellos se emocionaron y vieron con sus ojos naturales, vamos a hacer una enramada.
Pero vino la voz de alerta, la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A Él escuchen. ¿Qué nos está hablando la Escritura? Muy bueno que nosotros obedezcamos celebrando las fiestas, pero estamos escuchando la voz de Yeshua. ¿Qué es escuchar la voz de Yeshua? Él es el espíritu de la profecía. Antes de iniciar esta clase, el Padre me daba una palabra y la compartía un poquito en mi página. Y es que de nada sirve la Torá si no hay revelación. La Torá, sin el espíritu de la profecía, lo que nos está hablando para este tiempo, ¿verdad?, va a ser solo letra muerta. ¿Sí? Por eso es que muchos dicen: ay no, volverse a la Torá, eso es volverse a la ley, eso es letra muerta. Sí, letra muerta cuando no hay el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Yeshua. ¿Sí? Entonces, en el monte de la transfiguración, el Padre tiene que hablarles y les dice: a Él escuchen. Es muy bueno porque Moisés representa la Torá, porque Elías representa lo profético, pero le dijo: escuchen al espíritu de la profecía. La Torá sin el espíritu de la profecía, lo que nos está hablando para este tiempo, vamos a estar desubicados. Entonces miremos algo interesante. Judá habla a Jacob y le dice: aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto, no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Es decir, acá el Padre nos está diciendo por su palabra que en el reino, ¿verdad?, es como una condición acá de Joseph. Tenían que llevar a Benjamín. En el reino también hay una condición, y esa condición es obediencia. Obediencia. ¿Sí? De nada sirve que a usted le guste escuchar la Torá, le guste escuchar de los libros proféticos, pero no hay obediencia. ¿Sí? Vamos a ver qué más dice. Algo interesante. Recuerde que José era la figura, ¿verdad?, de aquel que estaba sobre autoridad, sobre todo. Y no podía quebrantarse esa instrucción. Él dijo, con ánimo resuelto, dijo: no van a venir si no traen a su hermano. Esto nos muestra que nosotros no podemos quebrantar una instrucción. La orden del rey no se quebranta. No es que, no, yo sí lo hago, pero lo hago de esta forma. A mí sí me gusta, pero lo voy a hacer de esta forma. La orden del rey no se quebranta. ¿Sí? ¿Qué más dice? Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Sí envías, pero si no lo envías, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo: no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. O sea, la obediencia es: sí, voy a obedecer las instrucciones o no. Acá no había negociación, acá no había término medio. Ahora sí, o si no, no. No. Era: o llevan a Benjamín o no vengan. Lo mismo resulta con nuestro Padre eterno. Obedecemos las instrucciones, o si no, no digamos que estamos en Torá. No digamos que hemos vuelto a las sendas antiguas. Es cuestión de obediencia. ¿Y qué va a obedecer usted? Lo que va aprendiendo, ¿sí? Porque usted no puede obedecer lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a obedecer? Lo que vamos aprendiendo. Es por eso que Torá significa instrucción. Instrucción que aprende, instrucción que lo pone por obra. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que usted va a obedecer si usted no conoce? Voy a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Para conducir un vehículo, cuando usted va a sacar un pase de conducir, a usted le dan un manual y le dice: tiene que aprender estas leyes. Tiene que aprender estas normas, ¿verdad? Porque si usted infringe esta norma, usted va a ser multado, ¿verdad? Entonces, ¿qué toca? Toca leer un manual, aprender qué significan, ¿verdad? Lo mismo es en el reino. Tenemos que aprender la instrucción para que comience usted a obedecerlas. Hay algunas que por implicación usted sabe que es una transgresión. Por ejemplo, no matar. Usted ya sabe, ¿verdad? Eso ya lo conoce. Pero hay ciertas cosas, ciertas normas que quizás usted desconoce que son transgresión y que quizás las ha estado incumpliendo. Y ya lo vamos a ver. Vemos acá, verso 6. Y dijo Israel:
¿por qué me hacen tanto mal? Declarando a este hombre que tenían otro hermano. Verso 7. Ellos respondieron, aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, hagan bajar a su hermano? Tremendo. Miren, vemos acá el corazón de Jacob estaba angustiado. El corazón de Jacob estaba, aunque dijo vayan, desciendan, ¿verdad? Aún tenía angustia. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su corazón él no quería mandar a Benjamín, pero era apremiante el hambre. Si no había trigo, se iban a morir. Entonces ellos le dicen, bueno papá, ¿verdad? Esta es la condición para ir. Y él dice, pero ¿por qué me han hecho este mal? Es que si ustedes no hubieran dicho que tenían otro hermano, nada de esto hubiera pasado, ¿verdad? Mire, y esto me llevaba a mirar algo interesante, porque Benjamín, como dijo Jacob, era lo único que le quedaba de su amada, ¿verdad? Porque él consideraba que José estaba muerto. Y el Padre nos va a probar con tu Benjamín. Así como un Abraham fue probado con su Isaac, aquí Jacob estaba siendo probado con su Benjamín. ¿Y cuál es tu Benjamín? Muchas veces hemos dicho, ¿cuál es tu Isaac? Ahora yo le digo, ¿cuál es su Benjamín? Su Benjamín es lo que más ama, ¿sí? Y muchas veces el Padre tiene que probarnos. Aquí estaba siendo probado el corazón también de Jacob. ¿Por qué? Porque no quería soltar a su Benjamín, ¿verdad? Porque tenía miedo, porque aún ese miedo estaba dentro de él. Le faltaba confianza en el Creador. Entonces, vamos a ver, verso 8. Entonces Judá dijo a su padre, vemos aquí a un Judá. ¿Qué representa Judá en lo espiritual? Judá representa el que abre brecha, el que va delante, ¿verdad? Judá es el que se pone delante, el que abre brecha. Aquí Judá se puso delante de todos sus hermanos, aunque no era el primogénito, se puso delante de sus hermanos para interceder ante esta situación. Recuerde que Simeón estaba encerrado. Judá, ¿verdad?, estaba intercediendo. Y aquí Judá dice a su padre Israel, envía al joven conmigo. Nos levantaremos e iremos enseguida a fin de que vivamos y no muramos. Mire que la situación era apremiante, la situación era de muerte, porque él dice, ¿verdad? Nos iremos, nos levantaremos temprano, iremos enseguida a fin de que vivamos y no muramos, porque el hambre era severa, ¿sí? El hambre era apremiante. Dice, ni nosotros, para que no muramos, ni nosotros, ni nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas si no te lo traigo de vuelta y no lo pongo delante de ti. Seré ante ti el culpable para siempre. Tremendo esto. Mire, Judá está intercediendo y le dice, y le hace una promesa, ¿verdad? Le dice, yo te respondo, a mí me pedirás cuentas. En otras palabras, estaba saliendo de fiador de su hermano. Y yo revisaba la escritura en cuanto a salir fiador de alguien. ¿Sí? Veamos qué dice Proverbios 22:26. Dice, no seas uno de esos que dan prenda para garantizar préstamos hechos a otros. Y yo sé que hay muchas personas que en este tiempo, creyentes, están pagando deudas de otros. Están pagando deudas que otros no pagaron porque salieron fiador. Aquí Judá le estaba diciendo, ¿verdad? A mí me vas a pedir cuentas. Yo te respondo, ¿sí? Yo te respondo. Yo seré culpable para siempre. Se iba, ¿qué tal si no lo traía? Se iba a cargar una culpa de por vida. Y ya vamos a ver, yo creo que está en el siguiente capítulo, la siguiente semana, ¿verdad? Cómo él sufre amargamente por este juramento que le hace a su padre, de salir fiador de su hermano.
Proverbios también nos enseña a nosotros que usted no puede salir fiador o garantizar préstamo de otras personas. No se meta en este tiempo. Si ya usted lo hizo antes, no se meta a salir fiador de nadie. No se meta usted, ¿verdad?, a salir fiador de una persona. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a acontecer. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Y si usted sale fiador, la deuda va a quedar para siempre con usted, hasta que la termine de pagar. Proverbios 22, ¿verdad? 26, así lo dice. Voy a leerlo en otra traducción. Dice: no seas uno de esos que da su mano, que sale fiador por deudas. Tremendo. ¿Qué nos está diciendo? Acá habla de la mano, no metas tu mano. Y eso también es como, mira, no te metas en el problema de otro. Y voy a hablarlo ya en el sentido espiritual. No te metas en un proceso del Padre en un creyente. Nosotros somos tan ligeros que no sabemos discernir. Nos metemos en el proceso de un hermano, metemos nuestra mano, ¿verdad? Y queremos ser más buenos que el Creador. No meta su mano. Muchas veces nosotros hacemos algo que el Padre no nos ha pedido. Qué importante es discernir. No se meta en el proceso de un creyente en el cual el Padre está usando ese proceso para hacerlo volver a Él. Y más aún, no se meta en la consecuencia de alguien. ¿Cuál es la consecuencia? Algo que está pasando por desobediente. No meta su mano. Eso dice la Escritura. Vemos acá que Judá, quizás por la necesidad, por lo apremiante, ¿verdad?, porque veía que se iban a morir de hambre, mete su mano, como en muchos casos muchos creyentes, meten su mano porque pobrecito, pero mire lo que está pasando. ¿Será que le consultaste al Creador y estás metiendo tu mano donde no debes? No te metas, no metas tu mano cuando el Padre está procesando a alguien, porque le dañas el proceso del Padre en su vida, porque vas a resultar siendo piedra de tropiezo para ese proceso que el Padre está haciendo en esa persona, ¿verdad? Las pruebas vienen para probarnos, para saber verdaderamente si nosotros estamos aptos para avanzar en el reino. Veamos el verso 10. Y si no nos hubiéramos demorado, ciertamente hubiéramos ya ido y vuelto 2 veces. Mire, así somos nosotros. Así es mucho pueblo creyente. El Padre nos ha estado llamando, el Padre nos ha estado advirtiendo, el Padre nos ha estado dando instrucciones, pero nosotros no. Hemos dicho no. Nosotros nos hemos quedado quietos como Israel en este caso, ¿sí? Nos hemos quedado quietos y no queremos. Y Judá le dice, mira, si esto lo hubiésemos hecho rápido, ya hubiésemos vuelto 2 veces. Hay quienes el Padre les habló en un ciclo de hacer algo, de obedecer algo, y simplemente no lo hicieron. Y les toca nuevamente dar otra vuelta de otro ciclo, o nuevamente, y así como dar vueltas en el desierto. Cuando el Padre nos da una instrucción, seamos ligeros para obedecer, ¿sí? Vemos acá que ellos estaban ya a punto de morir de hambre, como dice Judá, por demorarse. Dice, si no nos hubiéramos demorado, hubiéramos ido y vuelto 2 veces y no estaba cerca, ¿sí? Y recuerde que ellos caminaban. Entonces imagínense cuánto tiempo se demoraron, ya se les terminó el trigo, se quedaron bastante tiempo. Así somos nosotros. Dejamos pasar el tiempo cuando el Padre nos está hablando, cuando el Padre nos está diciendo lo que debemos de hacer, cuando ya ha venido una instrucción, ¿verdad? Y todavía lo dejamos allí. No, más adelante. O más adelante lo hago. No deje pasar el tiempo, porque llega el momento apremiante. Ellos estaban pasando un momento apremiante, ¿sí? Mire, dice que ellos se han demorado el tiempo que les hubiera tomado ir y volver 2 veces. ¿Qué es lo que yo veo acá? Retraso de procesos. Y un retrasar los procesos, también hacen que se retrase tu bendición.
que se retrase lo que el Padre ha prometido a tu vida. Si nosotros mismos nos estamos demorando en obedecer, todo se va a retrasar. No va a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos demorado. 2 veces representa 2 ciclos. ¿Sí? Dice, ya hubiésemos ido y vuelto 2 veces, 2 ciclos, retrasando el cumplimiento de una promesa. ¿Por causa de qué? De no obedecer. La instrucción fue, tráiganme a Benjamín. Pero ellos retrasaron esa instrucción. De nosotros depende. 11. Vamos a ver qué dice. Entonces su padre Israel les respondió, pues que así es, háganlo. Tomen lo mejor de la tierra en sus sacos y lleven a aquel hombre un regalo. Un poco de bálsamo, un poco de miel, esencias y mirra, nueces y almendras. Mire, yo cuando leí esta porción, yo veía algo interesante. Sí, Israel dice, tomen lo mejor de la tierra. Lo mejor de la tierra. ¿Dónde está la riqueza? En la tierra. Les voy acá a compartir algo que he estado compartiendo estos días. Usted va a invertir en este tiempo. ¿En qué va a invertir? El cemento, como yo siempre digo, la ciudad, o sea, una casa. Sí, muy bueno tener una casa en la ciudad. Pero va a llegar el momento que el cemento no le va a dar a usted la riqueza de la tierra. Donde está la riqueza del Padre está en la tierra. Usted va a invertir, invierta, ¿sí? En la tierra, ¿sí? Muy bueno el carro, tener un vehículo. Ya tiene uno, voy a comprar otro. Invierta en lo que va a ser de ganancia para usted. Porque en la tierra está la riqueza. Vemos acá que en Israel, ¿verdad? Había hambre. No había trigo, había hambre. Así dice, que se estaban muriendo de hambre. Pero ellos tenían una provisión. Y esa provisión dice, Jacob, ¿verdad? Israel, dice, tomen lo mejor de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de Israel. Lo que tenía Israel. Sí, en Egipto había trigo. Pero en Israel había lo mejor de la tierra. Y también le dice, lleven regalo, un regalo. Y le dice uno, pero ese uno contemplaba bálsamo, miel, esencias, mirra, nueces y almendras. Esto es un principio, mire, tan importante. Ellos no iban a ir con las manos vacías. Ellos iban a buscar, ¿verdad? Vamos a decir, una reconciliación. Ellos necesitaban que Simeón sea liberado. Y también necesitaban comprar trigo. Joseph es la figura profética de Yeshua. Joseph nos muestra acá una sombra profética de alguien que está en autoridad. Y este varón dice, no van a ir con las manos vacías. Lleven un regalo, lo mejor de la tierra. Y es quizás este principio que aplicamos muchos de nosotros, ¿verdad? Los ministros cuando vamos a algún lugar, cuando vamos a visitar porque el Padre nos dice, van a visitar a tal persona, un profeta, un ministro, ¿cierto? O vamos a una casa. ¿Cómo llegamos? Qué importante es que aprendamos los principios espirituales. Vamos a ver el 12. Aquí vamos a ver un acto de justicia, porque va a ser o va a aplicar Torah este varón justo llamado Israel. Vamos a ver. Tomen también en sus manos doble cantidad de plata y lleven así en sus manos el dinero devuelto en la boca de sus costales. Quizás fue equivocación. Vamos a ver algo interesante acá, por la cual muchos tropiezan aún siendo creyentes, por la cual el enemigo los vive acusando. Ya vamos a ver por qué. Porque parece algo insignificante, pero la Torá nos enseña cómo debemos nosotros obrar.
Sí, acá Israel o Jacob le está diciendo, lleven en sus manos, o sea, cada uno, porque estaba hablando de los costales de cada uno, lleven en sus manos doble cantidad de plata y en sus manos el dinero devuelto en la boca de sus costales. Quizás fue equivocación. Recordemos qué pasó en la porción anterior. ¿Qué pasó? Ellos encontraron el dinero en sus costales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, quizás fue equivocación, algo debe haber pasado. Aquí vemos a alguien justo, aplicando justicia, aplicando Torah, ¿verdad? Él dice, sí, van a volver, pero esta plata que está aquí, ¿verdad? Cantidad de plata, porque recuerden que el comercio era con plata, con oro. Ese era el equivalente a dinero. Entonces, ¿verdad? Quizás esta palabra lo vemos y lo leemos, pero era plata y oro. Sí, es el equivalente a dinero en este tiempo. Entonces él dice, lleven lo que vino en la boca de sus costales. Quizás fue equivocación. Y algo que me llama tanto la atención es que, aunque había necesidad de trigo, ellos tenían plata. Tenían riqueza de la tierra. ¿Cómo es esto? El pueblo de Israel, aunque no tenía trigo, tenía cómo comprar. Tenía cómo hacer un comercio. Es decir, yo te doy plata, tú me das trigo. Y vemos acá que estaba diciendo doble cantidad. Él iba a hacer una restitución. Israel tenía plata, ¿verdad? Para comprar en Egipto trigo. Va a llegar el momento a donde el oro, la plata, va a ser el equivalente al dinero, ¿verdad? Ojo con esto. Israel, como varón justo, ¿verdad? Devolvió con restitución el dinero, por llamarlo así, ¿verdad? Y él dijo, quizás sea un error. Quizás sea un error. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando a usted le dan de más la devuelta? ¿Qué está haciendo usted cuando le están dando de más el cambio? ¿O cuando nos cobran menos una factura? ¿Cuando se pasa un producto sin facturar? Cuando recibimos dinero para algo que se nos ha asignado para comprar y resulta que entonces ya no lo compra y usted dice, bueno, ya no se compró eso, pero el dinero quedó en mis manos. Usted no lo reintegra, usted ocupó ese dinero. Sí, nos estamos quedando con lo que le pertenece al rey. ¿Qué tal si ellos decían, vayan a comprar, pero dejen el dinerito esa plata que se vino en los costales, déjennos acá? Eso le pertenecía, ¿verdad? A Joseph, por decirlo así. ¿Cómo estamos nosotros en ese nivel de justicia? Porque son pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero no fue equivocación. Muchas cosas pueden suceder en nuestra vida, a usted y a mí, que ya conocemos Torah, ¿verdad? Y lo permite el Padre para probarnos, tal como estaba probando Joseph a sus hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? A veces no nos damos cuenta que una de las formas de vivir en injusticia es por causa de esto. Porque decimos, ay, es que nos dieron de mala de vuelta. No, eso es que Dios me quiso bendecir. Ay, se equivocaron, me dieron de más un producto. Ay, es que esa es la bendición de Dios en la casa. No, hermanos, Dios no bendice en injusticia. Esa no es la forma de bendecir el Padre Eterno. ¿Qué tal usted tiene un negocio y se le quedó a alguien un celular? Y dice, se le quedó esto, fue una bendición porque mi hijo necesitaba un celular y lo guarda. Y llegan a reclamar y dicen, no, yo no sé, por aquí no lo he visto. ¿Cómo está nuestro nivel de justicia? ¿Cómo estamos nosotros en ese nivel de justicia? Porque, aunque parezca algo sencillo, no es sencillo. Y así podría ponerle muchos otros ejemplos. ¿Cómo está facturando usted? ¿Usted tiene un negocio y factura? ¿Cómo está facturando? ¿De más? ¿Cómo está cobrando? ¿De más? Por eso es balanza justa y peso justo en el reino. Eso es vivir en justicia. De lo contrario, entonces, hay una puerta abierta. ¿Sí? Y como les decía, ¿qué tal a usted le asignaron un dinero, un valor para algo?
y simplemente ya no se dio y usted se cogió y se lo guardó. No, no, usted tiene que reintegrarlo, porque eso tenía un objetivo y si no se cumplió el objetivo, usted tiene que reintegrarlo. ¿Sí? La persona le dirá, no, quédate con ese dinero, si es que se lo quiere dejar, pero nuestro deber es reintegrarlo. Hay cosas que parecen simples, pero que en el reino se va sumando y se le va contando como injusticia. Y después decimos que somos justos. Que el Padre Eterno en este tiempo nos enseñe, ¿verdad?, a través de su Torá, a vivir en justicia. Por eso la Escritura dice, busca primero el reino. Sí, quizás lo estamos buscando, pero dice que vivamos en justicia. Y lo demás viene por añadidura. ¿Por qué no llega la añadidura? ¿Por qué no está llegando la añadidura? Sí, quizás sí estamos buscando el reino, pero nos falta algo, vivir en justicia, que seamos justos, que entreguemos lo que le debemos entregar al que le corresponde. Veamos qué más dice verso 13. Asimismo, tomen a su hermano, levántense y vuelvan a aquel hombre. Bueno, acá sí dijo ya, tomen, vayan con Benjamín, tomen a su hermano. Porque esa era la condición de Joseph, no podían volver sin Benjamín. Y aquí hay una expresión, vamos a ver, ¿verdad? Cuando él dice, tomen a su hermano, levántense y vayan o vuélvanse. Cuando yo leo esto, estoy viendo acá algo interesante en la vida de Israel. Tomen a su hermano y váyanse, ¿sí? Jacob acá, Israel, está ya soltando a su Benjamín, ¿verdad? Soltando a su Benjamín. Decide soltar lo que más amaba hasta ese momento, porque él no sabía que José vivía, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, nuestro Padre también, Él nos va a estar, ¿verdad?, presionando hasta que soltemos aquello que más amamos. Porque nada puede estar por encima de Él. Nada, absolutamente nada. Ni hijos, ni esposos, ni familia, ni trabajo. Nada. Hay que soltar aquello que el Padre nos ha pedido soltar, ¿verdad? Y quizás a algunos ya se los ha pedido, ¿verdad? Pero ha estado retenido. Ha estado retenido como acá. Israel tenía retenido a Benjamín. Dijo, no, yo no lo voy a enviar. Pero llegó el hambre, llegó la necesidad, llegó lo apremiante y ahora sí tuvo que soltar. Llega el momento donde el Padre va a apretar tanto para que su pueblo suelte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos retenido lo que Él nos está pidiendo. Porque tenemos retenido lo que Él nos ha dicho, suelta. Y era necesario. ¿Por qué? Porque Simeón estaba encerrado, ¿sí? Y ya les hablaba y les decía qué representa Simeón. Simeón representa la intercesión. Muchas veces nosotros podemos estar orando, pero viviendo en injusticia. ¿Cómo la intercesión va a ser genuina, verdadera, para golpear, ¿verdad?, lo que necesitamos que sea golpeado en este tiempo? Empecemos a caminar en justicia. Para el Padre, lo mismo representa que usted retenga $1 a que retenga $1000. El Padre no ve la cantidad, el Padre ve su corazón. Entonces, empecemos a soltar. El Padre no mira si es que usted no quiere soltar, ¿verdad? Porque para muchos es fácil. Sí, yo ya salí de la casa de mi papá. Pero, ¿y qué tal si lo que tiene que soltar es un hijo? Y usted no lo está haciendo. Acá estaba siendo probado también con lo que más amaba, su Benjamín. Él dijo, ya no tengo más, es lo único que tengo, ¿verdad? Jacob acá pronuncia algo interesante. Y él dijo, cuando dice suelto Benjamín o que vaya Benjamín, él declara algo. Lo que nosotros declaramos con nuestra boca en el mundo espiritual, ¿sí?, va a ser un eco para que cobre vida. Si usted siempre va a estar quejándose como hasta ahora, Jacob, Israel decía, es que si lo mando, se va a morir, ya se murió el uno, ¿verdad? Y es lo mismo como que en este tiempo usted viva quejándose, es que no hay dinero, es que solo la enfermedad, y es que estoy enfermo, y es que esto, ¿sí? La queja trae pobreza, la queja trae miseria, la queja trae enfermedad. Comience a cambiar su lenguaje. Jacob, Israel,
¿sí? Acá suelta a Benjamín, pero él hace una declaración. Y él dice que el Shaddai Todopoderoso, haga que ese hombre, o sea que Joseph, tenga compasión de ustedes y suelte al otro hermano suyo y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Tremendo. Aquí vemos a Jacob en la condición de Israel, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos entender, dejar el asunto en las manos del Shaddai, aprender a confiar en él y dejar el asunto que te preocupa, que hasta ahora tú no has querido soltar, suéltalo en las manos del Shaddai. Aquí Jacob, Israel, estaba soltando en las manos del Shaddai a Benjamín. Y él dijo algo, y si he de ser privado de mis hijos, ya no dijo solo de uno, dijo de mis hijos, que lo sea. Qué interesante es que aquí Jacob, Israel, estaba resuelto a dar a su hijo, y que si era la voluntad del Padre, dijo, sí, la voluntad del Eterno es que yo sea privado de mis hijos, o sea, que mis hijos mueran, por decirlo así, esa es la voluntad del Eterno. ¿Será que nos estamos oponiendo a la voluntad del Creador? Lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. ¿Acaso no dice la Escritura que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Él? ¿Sí? Entonces acá vemos a un Jacob haciendo una declaración profética, ¿sí? Y soltando en las manos del Creador a lo que más amaba, a Benjamín y ahora también a su otro hijo. Entonces tomaron aquellos hombres el regalo y tomaron en sus manos el doble de plata, así como a Benjamín, y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de Joseph. Mire, aquí vemos algo interesante cuando usted lee, porque era fácil de decir y lo hicieron así. Pero vemos acá que hay algo tan importante que tiene que ser para nosotros como esos detalles que cuando usted lea la Escritura sean detalles que impacten a su espíritu. Y yo veo obediencia. Hacer tal como se le entregó la instrucción. Acá Israel dijo, lleven, ¿verdad? Regalo, plata, doble de plata, lleven a Benjamín, ¿verdad? Entonces vemos que eso es obedecer una instrucción, ¿sí? ¿Qué tal si ellos no llevaban los regalos? Cuando la instrucción es lleven los regalos, el doble de plata y a Benjamín. Un hijo obediente al Abacadosh, a nuestro Padre Eterno, siempre va a obedecer la instrucción tal como Él la da. Nosotros no podemos quebrantar, no podemos decir, esto sí me gusta, lo de acá no me gusta, esto sí tomo, lo otro no tomo. El hijo obediente obedece la instrucción para presentarse delante de Joseph. Joseph, figura profética de Yeshua. Sin instrucción no nos podemos presentar, sin obediencia. Vamos a ver verso 16 rápidamente. Joseph vio con ellos a Benjamín. Aquí vemos que ya llega. Y dijo al mayordomo de su casa, ojo con esto, la semana que viene vamos a hablar de mayordomía en el reino. Muy interesante esta clase. Aquí vemos que Joseph ya tenía un mayordomo, ¿verdad? Dice, dijo al mayordomo de su casa, lleva a estos hombres y degollen animal y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Algo que me llama tanto la atención es que Benjamín llegó con todos sus hermanos. Pero dice que Joseph vio con ellos a Benjamín. Su mirada se detiene en Benjamín, ¿verdad? Tremendo. Mire, vemos acá a sus hermanos, ¿verdad? Llevaron a Benjamín, al amado. Vemos acá que al final, cuando ellos llegan, veo algo tan importante, que esta reunión de los hermanos con Joseph no fue para reclamarles, no fue para
cuando llegaron, decirles, ustedes han sido esto. No. Vemos acá que cuando llega con Benjamín, Joseph da una instrucción y le dice, degollen animal. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hagan un buen banquete, ¿sí? Hagan un buen banquete. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Acá no lo recibe con reclamos ni confrontación. Acá lo recibe con un buen banquete. Le pregunto ahora, usted, cuando hace una reunión con sus hermanos, ¿para qué reúne a su familia? ¿Para confrontarse? ¿Para pelearse? ¿Para qué quiere una reunión de ministros? ¿Para confrontar y pelear? Sí, vemos acá que llega el hermano menor donde Joseph por causa de la intervención de Judá. Recuerde que Judá se paró en la brecha, se puso al frente a hablar con su papá. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra algo interesante. Joseph tenía muchas razones para estar dolido con sus hermanos, todo lo que le hicieron. Pero vemos acá a un Joseph manejando muy bien sus emociones, no mezclando acá esas emociones. Y él dice, preparen comida, hagan un banquete, vamos a sentarnos a comer. Verso 17. E hizo el hombre como Joseph le había dicho, y llevó a los hombres a casa de Joseph. Algo interesante acá. Hizo el hombre. ¿Qué hombre? El mayordomo. El mayordomo obedeció la orden de Joseph. Esto nos enseña, ¿verdad?, que era alguien que estaba bajo la autoridad de Joseph y los llevó a la casa de Joseph. ¿Quién representa a Joseph? Sombra profética, figura profética de Yeshua. Nosotros somos, ¿verdad?, esos mayordomos, porque Él nos ha comisionado a hacer algo en el reino, ¿verdad? El que nos guía, el que nos da las instrucciones, el que nos dirige es Yeshua, ¿verdad? Nosotros somos esos siervos de Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro trabajo? Aquí vemos que el mayordomo llevó a los hombres ¿a dónde? A la casa de Joseph. ¿Cuál es nuestro trabajo si Joseph es sombra y figura profética de Yeshua? Nuestro trabajo como mayordomos de Yeshua es acercar a los hermanos, a nuestros hermanos, ¿verdad? O sea, a las tribus dispersas de la casa de Israel, acercarlos a la casa de Israel. No a ninguna iglesia, no a ningún nombre, no a ninguna denominación. Nuestro trabajo como mayordomos en el reino es acercarlos a la casa de Israel. Eso hizo el mayordomo de Joseph. Vamos a ver verso 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor porque los llevaban a la casa de Joseph y se decían, por la plata que fue devuelta en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazos, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Mire, vamos a ver algo interesante. Cuando, ¿verdad?, dice que los lleva a la casa, ellos comienzan ¿a qué? A murmurar. Mire, esta enseñanza es para este tiempo. Muchos lo ven en la línea de la Torá, ¿sí?, en la línea de conocimiento, y está bien porque necesitamos tener conocimiento, pero para este tiempo es el tiempo de la revelación. Muchos, cuando son llevados a la casa de Israel, es decir, le están diciendo salga de las religiones, salga de toda estructura religiosa, vuelva a la casa del Padre, que es la casa de Israel, porque eso representa a Joseph, comienzan a murmurar, ¿sí? Vemos acá que ellos tuvieron miedo, ¿sí? Y empezaron a murmurar y a decir cosas alejadas de la realidad. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué estaban murmurando y diciendo cosas alejadas de la realidad? Porque tenían miedo. ¡Qué tremendo es esto! ¿Verdad?
Hoy en este tiempo, cuando alguien les habla de obedecer Torah, comienzan a hablar y a murmurar. Ay, no, es que eso ya es la ley, es que eso ya no existe, es que ya eso no obedezcas, es que ya no estamos para obedecer eso. Cuidado, lo que quieren es tomarte. Lo mismo que dijeron ellos, quieren tomarnos por siervos. Cuidado porque quieren es que tú te vayas para allá con ellos. No, 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 esto no se trata de coberturas, esto no se trata de que tú vayas para allá o para acá. No, 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 el Padre te llama para servir en su reino. Y en este tiempo el que está escuchando la voz del Padre va a entender claramente que el servir en el reino es servir en unidad. Esto no es acá como veíamos antes, ¿verdad? En la religión, y que yo estoy acá y que yo estoy bajo esta y el nombre y era el nombre. No, 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 no es ministerios, hermanos. Si usted quiere ser parte de la cosecha final, yo le voy a decir algo, esto no es por nombre de ministerios, esto no es por nombres de concilios, esto no es por nombres de denominaciones. Nada. Y es más, todo eso va a caer muy pronto. Así es que salga antes de que el techo le caiga encima. Vemos acá, hay algo interesante, que ahora muchos que dicen que han vuelto a raíces hebreas, hasta maestros de la Torá, hicieron sus lugares de enseñanza ya, igual, un lugar como era antes en la religión. Nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque se volvieron otra vez a sus inicios. El reino trae cambios y los cambios son evidentes. Entonces vemos acá cómo estos hermanos comienzan a murmurar y comienzan a decir, no, es que es por esto, y nos quieren tender lazo, y quieren atacarnos, quieren tomarnos por siervo y se quieren robar nuestros asnos. Lo que dice mucha gente cuando se les habla de volver a la Torá, cuando se les habla de volver a raíces hebreas, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a murmurar. Vamos a ver el verso 19 al 22, vamos a leer rápidamente. Se acercaron pues al mayordomo de la casa de Joseph y le hablaron a la entrada de la casa. Ellos van a hablarle porque estaban con miedo, asustados. Y le dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, vimos que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestra plata en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otra cantidad de plata para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Vamos a ver algo interesante. Como estaban con miedo, ellos comienzan a contarle al mayordomo cómo aconteció desde el principio que llegaron a comprar, ¿verdad? Entonces, ellos vemos que dicen que estaban llegando a comprar más alimento. Y hay una palabra que ellos emplean acá y dice, ¿verdad? Que encontraron en la boca de su costal, en cada uno. Y algo interesante, ¿sabe algo? Aunque eran algunos, cada uno tenía su propio costal. Cada uno, ¿verdad? Llevaba dinero. Mire que acá dice dinero, pero recordemos que era plata. Era la forma de transacción, ¿verdad? Era la forma de la transacción. Daban plata y le daban trigo. Y dice que ellos lo encontraron, ¿verdad? Encontraron nuestra plata en su justo peso. Vamos a hablar acá algo interesante acerca del justo peso, ya que la palabra dice peso justo y balanza justa. Estamos hablando de un principio en el reino que es vivir en justicia. ¿Por qué no le llegan las añadiduras a muchos? Porque viven en injusticia. Y en el reino no se puede vivir así. Un principio en la Torá dice un mandato, Levítico capítulo 19 verso 36. Tendrán balanza justa y peso justo. Voy a empezar desde la Torá.
¿Por qué habla en la Torá, capítulo 19 en Levítico, tendrán balanza justa y peso justo? Quizás usted dirá en este momento, pero yo no tengo tienda, porque muchos ven la escritura de forma literal. Yo no tengo tienda, porque creemos que en una tienda simplemente se emplea una balanza. Balanza tiene que ver con justicia. Y esa justicia tiene que ser aplicada en cada área de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo diariamente? Balanza justa y peso justo. Voy a hablar algo. ¿Qué tal usted es una persona que tiene que declarar, verdad, a rentas, al servicio de rentas, como se llama en su nación, la DIAN, acá como se llama, y simplemente está evadiendo, no está pagando? No está cumpliendo porque usted dice, no, pero si los otros roban. No, pero si los otros. Puede ser que los otros lo hagan, pero los otros están fuera del margen de la Torá. Si usted, que dice que es aquel que está en raíces hebreas, viviendo conforme a la escritura, viviendo en justicia, usted no puede estar evadiendo, porque entonces usted va a tener un adversario que es como ese fiscal que lo va a estar acusando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viviendo en injusticia. Balanza justa y peso justo que nos habla Levítico nos está diciendo que tenemos que vivir en justicia. En ese tiempo, ¿por qué balanza y peso justo? Vamos a llamarlo así, porque recordemos que todo el sistema era agrícola, ¿verdad? Y toda la forma de hacer comercio era agrícola. La forma de intercambio o la forma de pago era por trigo, plata. ¿Y cómo entregaban? Por peso, ¿verdad? La plata, el oro, lo pesaban, ¿sí? Y decía, tanto de plata por estos costales. Tenía que haber un peso justo y una balanza justa. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros ante la sociedad? ¿Cómo estamos nosotros ante los hermanos? ¿Y cómo estamos delante del Padre? ¿Será que estamos viviendo en justicia? ¿O será que estamos evadiendo? ¿Será que estamos nosotros siendo injustos? Cuando leía esta porción, el Padre me mostraba algo interesante, que mucho pueblo no le llega las añadiduras por este pequeño, para muchos, pequeño detalle, pero que en el reino es un mandato. Balanza justa y peso justo. Eso hablando de la Torá. Ahora voy a tomar una porción de los profetas. Ezequiel, capítulo 45, verso 10 dice, utilicen pesas y balanzas justas y medidas exactas. ¿Por qué cree que los profetas también lo vuelven a repetir? Voy a decir algo, más aún si usted es un ministro, más aún si usted es aquel que está enseñando con injusticia, ¿cómo usted puede ir a enseñar? Entonces, los profetas también lo nombraron. ¿Qué nombraron acá? ¿O qué hablaron? Torá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torá, como constitución del reino, es aplicado. Los profetas, en los Salmos se habla de Torá, Yeshua en el Nuevo Testamento, por decirlo así, sus discípulos hablaron Torá. Ese es el lenguaje del reino, no hay otro. Ezequiel lo vuelve a repetir, utilicen balanzas y pesas justas, medidas exactas. Si aún no ha llegado esa añadidura a su vida, revisemos nuestras balanzas, revisemos nuestras obras de justicia, revisemos nuestros actos, si están en justicia, delante del Padre. Vamos a tomar ahora una porción de Proverbios para que de pronto no digamos, ay no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento y solamente eso la Torá. No, ya hemos visto Torá, profetas y vamos a ver qué dice Proverbios. Proverbios 16:11 dice, las balanzas y pesas justas tienen su origen en Adonai. O sea que este es un mandato de justicia. ¿Por qué cree que Yeshua dijo? Busquen el reino de Dios. Bien, busquen la Torá, ¿cierto? Ese es el reino. El reino es Torá, profetas.
busquen el reino. Torá, profetas, palabra, poder. Pero dice también, busquen el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo demás llega añadido. Aquí no estaba hablando de otra cosa, Yeshua. Estaba hablando Torá. Entonces, qué interesante es para nosotros, porque un acto de injusticia está sumándose, ¿verdad?, a todas esas injusticias. Y no va a llegar la añadidura que quizás hasta ahora usted ha estado esperando. Entonces vemos acá algo también interesante que podamos nosotros mirarnos a través de la Torá, porque la Torá nos hace ver algo en nosotros y dice, no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en el costal. Tremendo. El que no sepamos de quién no significa que no debemos devolverlo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Usted trabaja en una fábrica, en una empresa, y resulta que usted se encontró algo. ¿Sí? Entonces, el que usted no sepa de quién es, no significa que no debe devolverlo. El Padre no le va a eximir la culpa. ¿Sí? Esa excusa, ¿verdad?, de que hay una excusa, yo no sé si usted ha visto un programa que hay, ¿verdad?, a donde salen, creo que se llama Operación Aeropuerto, que sale cuando retienen a las personas en los aeropuertos porque transportan sustancias sujetas a fiscalización, ¿verdad? Y cuando los detienen dicen, no sé quién lo puso, ¿sí? No sé quién puso esto en mi maleta. Resulta que el tema aquí no es que no sabe quién lo puso. Sí, quizás no sabe quién lo puso, pero sí prestó su maleta para que lo pongan, ¿verdad? Entonces, el que usted no sepa no le eximina, no le va a quitar la culpa. Entonces vemos acá que el tema es que si no es suyo, usted tiene que devolverlo, ¿sí? No queda como justo alguien que se justifique y diga, yo no sabía. No queda como justo. El que no sepamos, ¿verdad?, no significa que usted no es culpable. Vamos a decir, a poner a otro ejemplo con la Torá. No es que yo no sabía. Sí, pero por eso el Padre nos está llamando a conocer sus instrucciones, para que ahora entendamos, ¿verdad? Y voy a poner otro ejemplo con los niños que se da mucho en las escuelas, pues yo lo pasé con mis hijos, ¿verdad? Los niños son pequeños y dicen, ¿y qué tal? Alguien, su niño pequeño a la escuela y le lleva un objeto. Quizás antes, pues yo con mis hijos podría decir, mi hijo me llevaba un carrito de su escuela, de su kinder. ¿Y de quién es ese carro? No, mi amiguito me lo regaló. Quizás en ese tiempo pues había inocencia, por decirlo así, pero ni tanta inocencia, porque no era de él y había que devolverlo. Sin conocer Torá, uno decía, no, lo tienes que llevar a devolver porque eso es de tu amigo. Su mamá se lo ha de reclamar en su casa y ese niño va a tener problemas con su mamá. Devuélvaselo. ¿Qué tal si lo que lleva su hija o su hijo, que ya no es tan niño, que ya es un adolescente, a su casa, ¿verdad? Y le dice, no, es que me lo encontré. Ese que se encontró tiene un origen. No es que me lo regalaron, eso tiene un origen. No podemos quedarnos con una excusa o con un simple comentario de que me lo regalaron. Usted averigüe, investigue, porque quizás está entrando el quebrantamiento de la Escritura a su casa, ¿sí? Y usted, como autoridad en su casa, va a quedar como responsable, va a quedar como es injusto. Vemos acá la porción. ¿Qué pasó? ¿Quién llevó a la casa en los costales el dinero devuelto? Fueron los hijos de Israel, los hijos de Jacob, ¿verdad? ¿Y quién le dijo, vayan y devuelvan y el doble? Lo dijo su padre. Es así como los padres, ¿verdad?, tienen en su casa la autoridad y también el deber de decir a sus hijos, lo que no es suyo, devuelvan. ¿Por qué vemos que ha habido tanta corrupción en los hogares con los jóvenes? Hablando de los jóvenes, ¿verdad?, que salen a delinquir. Porque sus padres, conociendo de dónde viene el dinero, simplemente lo han permitido por la necesidad. Y es así
como empieza el daño en la sociedad. Es así como empieza a perderse una sociedad. Y después decimos, ¿verdad?, que todo está mal, que la sociedad, que hay corrupción. De nosotros empieza. Queremos una nación mejor. Empecemos a vivir en justicia en nuestra casa. La palabra dice, habrá paz cuando nosotros empecemos a poner por obra la Torá, cuando empecemos a vivir en justicia. Queremos que en nuestra nación haya paz, queremos que no haya corrupción. Empecemos nosotros a cambiar en nuestra casa. Empecemos nosotros a cambiar la mentalidad de aquel que está a nuestro lado. Hablemosle qué es vivir en justicia. Cuando empecemos a poner por obra la Escritura, cuando empecemos a vivir en justicia, nuestra nación va a cambiar. Pero para eso nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que vivir como esa luz que alumbre a los que están en tinieblas. Veamos rápidamente, verso 23. Él les respondió, Shalom a ustedes, no teman. Nuestro Elohei y el Elohei de su padre les puso ese tesoro en sus costales. Yo recibí su plata. Y le sacó a Simeón. Aquí hay algo que me gusta tanto, que el mayordomo le dice, no teman. ¿Sí? No teman. Ellos estaban asustados. ¿Sí? Y era como diciéndole, no teman, era plan del Todopoderoso. Y lo saca Simeón. Simeón es liberado. Yo veo acá la figura profética. Se libera la intercesión. ¿Cuándo? Cuando hay restitución, cuando se confiesa la transgresión y cuando se llega al shalom. Cuando usted empieza a vivir una vida en justicia. Ahí va a tener efecto la intercesión. ¿Por qué muchos están orando por las naciones? ¿Por qué muchos hacen cadenas de oración? ¿Cómo el Padre va a escuchar una oración si dice la Torá que cuando nosotros hacemos a un lado la Torá, o sea, no estamos obedeciendo sus mandatos, nuestra oración se hace abominación ante el Padre? ¿Cómo el Padre va a escuchar una oración pidiendo justicia en una nación cuando nosotros vivimos en injusticia? Nosotros tenemos que empezar a poner por obra la Torá para que nuestra oración sea escuchada. ¿Sí? Verso 24 dice, luego llevó aquel varón a casa de Joseph, les dio agua, lavaron sus pies y le dio de comer a sus asnos. Este es un principio entre el pueblo hebreo. Este es un principio del Israel. Es la atención, ese principio, las leyes de hospitalidad que practica el pueblo de Israel. También nos debemos nosotros caracterizar por eso. Si somos ese Israel, mostremos nosotros la hospitalidad, ¿sí? Esa es una característica del pueblo de Israel y esto nos sirve para testimonio a nosotros. Vamos a ver el verso 25 y 26. Ellos prepararon el regalo mientras venía Joseph a mediodía, pues oyeron que habrían de comer pan allí. Al entrar Joseph en casa, ellos le trajeron el regalo a sus manos que habían traído consigo y se inclinaron ante él hasta tocar tierra. Tremendo. ¿A quién le entregaron el doble de dinero? Al mayordomo. Pero los regalos, esa parte escogida de la tierra que dijo Israel, era para Joseph. ¿Sí? Eso iba para Joseph. Era un regalo especial para Joseph. Y vemos que ellos dicen que prepararon el regalo, ¿verdad? Mientras venía Joseph, ellos sabían que iban a comer allí. Dice que prepararon el regalo. ¡Qué hermoso! ¿Qué regalo será que nosotros le preparamos a nuestro Yeshua? ¿Será que estamos preparando esa mejor ofrenda de adoración, esa mejor ofrenda de presentarnos a Él con un corazón agradable? ¿Sí? Yo creo que no hay nada mejor el regalo de darle a nuestro Yeshua un corazón agradable, un incienso grato delante de Él. Y dice que cuando llevan los regalos, se inclinaron ante Joseph hasta tocar tierra. Profecía cumplida, ¿sí? Profecía cumplida.
Y como les decía acá, preparar el regalo, sí, de forma espiritual. Pero también vemos acá que prepararon un regalo ¿para quién? Para Joseph, sombra y figura profética de Yeshua. ¿Cómo nos presentamos ante el Padre? Con manos vacías, como la canción, con manos vacías vengo a ti. No, mis hermanos, eso no es así. La Escritura también nos enseña en Torá que al Padre o delante del Padre no nos presentamos con las manos vacías. Y eso dice acerca también de sus fiestas. No nos presentamos con manos vacías. Vamos a ver el verso 27. Entonces les preguntó Joseph cómo estaban, y les dijo: nuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien todavía? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Mire, Joseph lo primero que pregunta es por su papá. ¿Sabe por qué? Porque ya le habían dicho, es que no va a dejar venir, es que mi padre moriría, es que es su hijo, el último que le queda de su amada, ¿sí? Entonces, como vio a Benjamín, él le dice, vive todavía, está bien, ¿cómo se quedó? Porque ya llegó Benjamín, ¿cómo quedó él? ¿Sí? ¿Cómo quedó él? Porque su hijo amado estaba delante de Joseph y le dice, está bien, ¿verdad? Aún vive. Y eso, pues, trajo también Shalom a Joseph. Y ellos vuelven a hacer reverencia, cumplida la profecía. Verso 29 dice, alzó Joseph sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y añadió, Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces Joseph se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su habitación y lloró allí. Vamos a ver acá algo interesante. Cuando Joseph vio a su hermano Benjamín, es allí a donde dice que se conmovieron sus entrañas, porque a sus otros hermanos, ¿verdad? Ya los había visto, había hablado con ellos y no pasó esto. Pero cuando ve a su hermano Benjamín, a su hermano, al hijo de su madre, ¿verdad? Porque eran hermanos de padre y madre, dice que allí pasó algo diferente a sus otros hermanos. Y aún le da una palabra profética. Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Lo llama hijo mío, es hermano mío, por decirlo así, ¿verdad? Y se apresuró porque comenzó a sentir esas emociones al ver a su hermano, esas debilidades, esos sentimientos, porque quiero decirle algo. Aquí nos está mostrando que aunque Joseph, siendo el líder, aunque Joseph, estando en una posición de autoridad, Joseph sintió qué cosa, ese conmover de sus entrañas, sintió allí esa necesidad de llorar, lloró de alegría. Vemos ahí que él llora al ver a su hermano, él llora al saber que sus hermanos mayores, ¿verdad? Con él no hicieron lo mismo que hicieron con Joseph. Y vemos acá que él no muestra esos sentimientos delante de todos. Él se apresuró en ir a buscar un lugar donde llorar. Él buscó un lugar donde desahogar esos sentimientos que habían estado guardados por algunos años. Sí. Y vemos acá algo importante para nosotros en este tiempo, es que solamente cuando tú te encuentras al frente de esa persona, ¿verdad?, es que tú vas a saber qué verdaderamente hay en tu corazón. Es que ahí vas a saber verdaderamente lo que siente tu corazón. Hay muchas personas que dicen, no, yo ya le perdoné. Vamos a hablar acá hay de sentimientos de hermandad. Vamos a poner un ejemplo de alguien que fue o que tuvo una relación en el pasado, ¿verdad? Que hubo algo con esa persona. Dicen, yo ya le perdoné, pero nunca te viste con esa persona. Nunca pudiste hablar cara a cara con esa persona.
Quizás cuando tú la veas vas a darte cuenta que hay sentimientos escondidos y alojados en tu corazón, que cuando tú lo veas, cuando tengas al frente a esa persona, vas a poder sacar, desahogar. Joseph lo hizo acá. Joseph buscó un lugar donde llorar luego que lo vio. ¿Por qué? Porque no quiso manifestar al frente de su hermano esos sentimientos, ¿verdad? No quiso llorar al frente de ellos. Y eso es también controlar nuestras emociones, ¿sí? No es que no vamos a sentir, es saber controlar esas emociones, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa en el verso 31. Cuando pudo contener el llanto, mire, recordemos que él había entrado a su habitación, ¿verdad? Entró en su habitación, él no lloró frente a sus hermanos, ¿sí? Cuando hubo contenido ya el llanto, cuando pudo contener el llanto, lavó su rostro, salió nuevamente donde sus hermanos y dijo, pongan pan. Otra cosa interesante, ¿verdad? Qué importante es que nosotros, hablando de Joseph, sombra profética de Yeshua, tengamos ese lugar secreto, ese lugar de intimidad, a donde tú puedes derramarte, ¿verdad? A donde tú puedes sacar, a donde tú puedes vaciar, ¿sí? Todo lo que hay dentro de ti, ¿sí? Puede ser lo que tengas alojado en tu corazón. Y vemos acá que luego, ¿verdad? Él que ya contiene ese llanto, que ya dejó de llorar porque él lloró, él sale cuando ya pasó el dolor, ¿verdad? Cuando él ya sacó el dolor. Él tuvo que entrar a su habitación para sacar sus sentimientos allí. Asimismo nosotros busquemos esa intimidad con el Padre para allí. Recuerdes a Ana, ¿verdad? Cuando ella entra y derrama su alma, derrama todo lo que tenía allí contenido. Y luego que ella sacó todo eso, fue cuando pudo ser fructífera. Vemos acá que él entra a llorar a una habitación, pero luego que ya se pasó el dolor, porque él sacó todo aquello, porque desahogó todo lo que había en su corazón, él pudo salir. Pero ¿sabe cómo salió? Lavado su rostro. Lavado su rostro representa ya está sanado, ya salió todo lo que tenía que salir. Y ahora sí dijo, pongan pan, vamos a comer. ¡Qué tremendo! Muchas veces los creyentes no están degustando el pan que el Padre nos da a través de su palabra por causa de lo que hay alojado en su corazón, por causa de lo que todavía está retenido en su corazón y que son acontecimientos del pasado, son situaciones del pasado que todavía están alojados allí. Y es por eso que no están comiendo el pan, ¿sí? Pueden estar escuchando, pero ese pan de vida no se ha hecho vida en ellos, porque hay cosas guardadas y alojadas del pasado en su corazón. Verso 32. Sirvieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Miremos algo interesante. El pan que iban a servir, ¿verdad? Estaba aparte, era una porción aparte la que tenía Joseph. Separada la porción, estaba la porción de los hermanos. Pero algo interesante acá es que estaba aparte la de los egipcios. Porque dice que los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. ¡Qué tremendo! Y esto me lleva a mirar proféticamente, ¿verdad? Que nosotros, si venimos arrastrando todavía el calzado egipcio, si venimos arrastrando todavía lo egipcio, no podemos sentarnos en la mesa de los hebreos. Es decir, no voy a poder degustar el pan de los hebreos, todavía está comiendo comida egipcia. Qué importante es que distingamos la mesa. ¿En qué mesa estamos comiendo? La mesa significa también, ¿verdad?, la enseñanza. ¿De dónde tú estás recibiendo? ¿Qué estás comiendo?
¿Estás comiendo junto con los egipcios o ya hay una separación? Eso es egipcio y yo me siento en la mesa de los hebreos. Yo como en el pan de los hebreos. Qué interesante. Si Joseph es sombra profética de Yeshua, hoy en la mañana yo recibí algo. Sí, muchos pueden estar comiendo Torah, pero ¿será que hay vino? La revelación. Qué importante es saber en qué mesa estoy comiendo. ¿Por qué dice que los egipcios no comen pan con los hebreos? Porque es abominación para los egipcios. Quiero que lo vea de forma profética. Los que tienen la simiente egipcia odian la Torá. Los que tienen la simiente de Egipto no quieren saborear ni degustar Torá. Es por eso que el pan de los hebreos no es para todos. Usted cuando ve que alguien no quiere degustar la Torá, no quiere comer el pan de los hebreos, simplemente esa persona está marcada con una simiente, esa simiente egipcia. Entonces vemos acá que para ellos era abominación, es decir, rechazaban. Pero para nosotros el pan de los hebreos es el pan de vida, el pan de Yeshua. Verso 33. Y se sentaron delante de él. ¡Qué hermoso! Miren esa mesa. La mesa de los hebreos era diferente. La mesa donde estaba Joseph con sus hermanos era la misma, solo que la porción, la comida, estaba aparte. La de Joseph solo para él y la de sus hermanos, ¿verdad? También. Estaba de forma separada. Y dice que cuando se sentaron delante de él, el primogénito según su primogenitura y el menor conforme a su edad. Esto me muestra que pusieron en orden las tribus. Mire qué hermoso cómo Joseph hace algo. Coloca, ¿verdad?, de mayor a menor y va colocando, ¿verdad?, el primogénito, ¿verdad? Y luego dice que conforme el menor, conforme a la edad. Vemos acá que Benjamín era el último, por decirlo así, porque era el menor. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. ¿Por qué cree que estaba así? Porque Joseph había dispuesto la mesa y dijo, este va a ser el orden, el primogénito y bueno. Él dio el orden, se estableció un orden de las tribus, porque eso es lo que vemos proféticamente, ¿sí? Verso 34. Y Joseph tomó viandas de delante de sí para ellos, ¿verdad? Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él. Vamos a ver algo interesante acá. Acá Joseph estaba, sí, haciendo algo profético, colocando a las tribus en orden, pero estaba también probando el corazón de sus hermanos. ¿Por qué cree que a Benjamín le da 5 veces más? Si dice que él estaba en el último lugar, por decirlo así, hablando del orden. Era el más pequeño, el menor de todos los hermanos, pero le dio 5 veces más la porción para Benjamín. Joseph probó que en el corazón de sus hermanos ya no había envidia. Joseph se dio cuenta que el corazón de sus hermanos ya no era el mismo que cuando por él sintieron envidia a causa de la túnica que su papá le dio. ¿Recuerdan esa porción? ¿Qué tal sus hermanos diciendo, pero ¿por qué le dan más a este? Si yo soy el mayor, ¿por qué le dan al menor más? ¿Por qué le dieron más, 5 veces más? ¿Sí? Aquí también estaba probando. Recuerde que la Escritura dice que también los postreros serán los primeros. Recuerde cuando habla la parábola, ¿verdad?, que salió y contrató. El de la última hora, el de la hora 11ª, dice que tuvo lo mismo que el que fue primero. Vemos acá que esto nos da a nosotros un testimonio importante para mirar cómo está nuestro corazón. ¿Será que nosotros sentimos envidia por nuestro hermano que ha recibido 5 talentos? ¿Recuerda la parábola de los talentos?
¿Será que usted recibió 2 y su hermano 5? ¿Y será que lo que recibió su hermano le incomoda y le molesta y tiene envidia? Recuerde que aquí estaban en una mesa, ¿sí? Y estaba Joseph, sombra profética de Yeshua, haciendo una distribución. Y a él le plació darle 5 talentos al menor. Lo mismo pasa en este tiempo. ¿Quién reparte los dones? ¿Quién reparte lo que el Padre quiere? Yeshua. ¿Y será que nosotros estamos sintiendo envidia por nuestro hermano menor, es decir, porque el que llegó último? Por el que nosotros creemos que no debe de tener 5, sino 2. Recuerda la parábola de los shekel. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y la capacidad, el Padre la va a mirar conforme a su esfuerzo, conforme a su dedicación. Él no puede darle que retenga, que contenga algo más de lo que usted no puede retener, más de lo que usted no puede contener. La vasija tiene que ser más grande para que haya más contenido dentro. Vemos acá que, ¿por qué digo que ya no había pleito entre ellos, ni celos, ni envidias? Porque me dice que bebieron y se alegraron con él. No dice que murmuraron. No dice que dijeron, ay no, pero ¿por qué? Vean, ese Benjamín ni siquiera es hijo ¿verdad? De Lea. ¿O por qué Benjamín? No. O no dijeron, no, es que vea, porque tiene preferencia por Benjamín, como se ve mucho en este tiempo. Que igual, entre hermanos se murmura, no, es que le tiene preferencia, por eso es que le da más. Es que lo prefiere, por eso es que le dan más. Hermanos, no sintamos envidia. Si a nuestro Padre le place darle más a otro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él mismo dio a los hombres, ¿verdad? A unos, el ser apóstol, profeta, maestro, evangelista. Él mismo dio a cada uno los dones. Él entregó a cada uno. ¿Por qué tenemos que murmurar? Sentémonos a la mesa de Joseph. Sentémonos a la mesa de Yeshua a comer ese pan sin murmurar, sin contienda. Sentémonos y sentámonos escogidos, sentámonos que somos dichosos, bienaventurados, privilegiados de que se nos invitó a la mesa, de que Yeshua nos ha invitado a ser parte de su mesa. No murmuremos. No veamos a quién el Padre le ha dado más, a quién el Padre le ha entregado más. Si a alguien le ha dado más, eso es porque así lo quiso nuestro Padre. Pero que nuestra boca no nos haga pecar, que nuestra boca no nos haga caer, sino que aprendamos a gustar del pan, a comer y a beber con alegría. ¿A comer por qué? Comemos el pan, comemos la Torá. A beber el vino, la revelación, con gozo y con alegría, porque de lo contrario no sería provecho. Que esta enseñanza, hermanos, haya sido para cada uno de nosotros de edificación, que el espíritu de la profecía traiga revelación aún de lo que no he hablado acá, pero que sé que el espíritu de nuestro Padre está hablando en el lugar donde usted está. Nuestro Padre en este tiempo nos está hablando por su palabra. Tengamos gozo y shalom de sentarnos a la mesa a comer el pan revelado que trae nuestro Abba Kadosh. Un fuerte abrazo para todos. Que el shalom de nuestro Abba esté con cada uno de ustedes hoy y cada día. Shalom, shalom. Un bendecido día.